queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios, la palabra que nos lleva a toda la verdad. Es un libro, como siempre lo he dicho, es un libro que Dios escribió para nosotros, para que nosotros estemos en el camino correcto. Hoy quiero platicar con ustedes un tema muy importante. Ese tema importante se trata de los mandamientos de Dios, donde muchas iglesias o religiones, denominaciones, se han olvidado o toman solamente algunos mandamientos y otros dicen que ya no están vigentes. Pero yo quiero compartir con ustedes textos bíblicos, textos que están vigentes todavía. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento se escribieron muchísimos años, hace muchísimos años. Ahora tenemos el Nuevo Testamento, pero ambos libros siguen estando tan vigentes para toda la vida de ser creyente que creemos en Dios. Quiero tocar con ustedes estos textos bíblicos. El tema se va a llamar los mandamientos de Dios. Quiero que leamos el libro del apóstol Juan en su capítulo 14, versículo 15. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿A qué mandamientos se refiere el apóstol Juan? Sabemos que toda la palabra de Dios es inspirada por él. Y él inspiró a sus profetas y a sus apóstoles para que nosotros tengamos la verdad presente en estos momentos. Mis queridos amigos, hace más de 2000 años, los fariseos y los saduceos llegaron para tentar a nuestro Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta a él: ¿cuál era el mayor mandamiento? Mira, eso está en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34. Mateo, capítulo 22, en su versículo 34. Dice así, escucha muy bien. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En muchas religiones han enseñado a guardar nada más 9 mandamientos, mas desechan uno. Es importante que nosotros seamos sabios y prudentes, no porque el pastor que está enfrente te diga todas cosas que no están escritas en la Biblia, lo vas a creer. Tienes que leer, tienes que pedirle al Espíritu Santo para que te guíe y puedas entender la palabra de Dios. Mira, en los 2 mandamientos que dice nuestro Señor Jesucristo, se cumplen los 10. No sé de dónde sacan muchas personas donde dicen que estos 2 hacen nulos los otros 10, los 10 que dejó nuestro Dios en el monte Sinaí. Eso es una mala interpretación. Los 2 que dejó nuestro Señor Jesucristo son los mismos 10. Al amar a Dios, tienes que guardar los 10 mandamientos. Ojo, hago la aclaración, no es para salvación, porque ahí es donde muchos se confunden. No vamos a ser justificados por guardar los mandamientos de Dios. Vamos a ser justificados por la gracia de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado ante el Padre. Hay que poner mucha atención a lo que estamos diciendo. No vaya a haber una mala interpretación. Este tema lo estoy dando porque he visto anteriormente, yo estuve en una iglesia cristiana y de los 10 te enseñan 9.
desechan un mandamiento, y ese mandamiento es fundamental también y es partícipe de los 10. Porque a ese mandamiento te dicen que se puede guardar cualquier día, que todos los días son de Dios. Y créeme que el único mandamiento que Dios lo bendijo, lo santificó, es el día de reposo. Los 10 son importantes. También no es válido que nada más guardes uno. Tenemos que guardar los 10. El guardar el día de reposo para al servicio de Dios no quiere decir que no vas a hacer las cosas correctas. Al contrario, tenemos que guardar los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento que el Señor nos indica que tenemos que guardarlo, pero también entendemos que podemos hacer lo que es lícito. Ojo, muchas personas piensan que con guardar el sábado no se puede hacer nada. Eso no es así. El guardar el día de reposo no es una carga, señores, mis queridos amigos. El guardar el día de reposo no es algo que podamos nosotros, ya viene el día de reposo y tengo que dejar de hacer las cosas. No, señores, el día de reposo es un día en el cual nosotros, los que hemos creído en Dios y guardamos los 10, no solamente el cuarto, los 10, para nosotros que llegue ese día es un día de reposo donde nosotros nos despojamos de toda carga, de todo trabajo y de todo yugo. Muchas personas al escuchar este tema piensan que por la gracia o por la fe ya no vas a guardar los mandamientos de Dios. Eso es una equivocación. Eso es erróneamente mal enseñado de las personas. Mis queridos amigos, el que estemos por gracia, el que en estos momentos nuestro Señor Jesucristo interceda por nosotros, no quiere decir que vamos a estar infringiendo la ley de Dios a cada momento. Tengo textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Miren, ahorita vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, en su versículo 12. Romanos 7, 12. Miren qué dice el apóstol Pablo. Muchos piensan que el apóstol Pablo enseña a ya no guardar la ley. Equivocadamente lo entienden ellos. O los que nosotros nos esforzamos a guardar la ley, piensan ellos que estamos bajo la ley. Eso no es así, mis queridos amigos. Los que están bajo la ley son los que viven con los mismos pecados. La ley nos va a acusar algún día delante del trono de Dios, pero la justificación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que entiendan y vuelvo a repetir, los que viven bajo pecado, los que están en adulterio, fornicación, idolatría, en hurto, robo, homicidios, todos los que violan los mandamientos de Dios están bajo la ley. Miren, Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No es, la ley no es mala, no es una carga. Hay que aprender a vivir, a obedecer a Dios si amamos a Dios. Ahora, si no amamos a Dios, vamos a seguir haciendo lo mismo. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Así dice la palabra del Señor. No lo estoy diciendo yo, mis queridos amigos. Yo nada más soy una persona que viene a que estudiemos la palabra de Dios. Perfecto no soy. También yo he infringido la ley. También yo soy pecador. Pero necesito de mi Cristo, al igual que tú que me estás viendo en estos momentos. Si no aprovechas estos momentos de gracia, te vas a perder, mi querido amigo. Si estás malinterpretando la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría, que Él enseñe, que Él te enseñe a poder entender su santa palabra. Mira, tengo también otro versículo, otro libro más, el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios, capítulo 2, versículo 19.
Dice, por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mis queridos amigos, es importante que nosotros pidamos sabiduría a Dios para poder comprender lo que estamos leyendo. Muchas religiones en la actualidad, quiero hacer este comentario, no porque uno guarda los mandamientos quiere decir que estoy en una denominación. No, señores, el pueblo de Dios es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo lo vamos a ampliar cuando llegue yo a ello, pero quiero comentarles porque muchos piensan que son del pueblo de Dios y ni siquiera guardan los mandamientos que Dios quiere. Al contrario, buscan excusas acerca de los mandamientos de Dios. No vivimos bajo la ley. Los que estamos en Cristo ya no vivimos bajo la ley, sino bajo gracia. ¿Por qué vuelvo a repetir esto? Para que no vaya a haber una mala interpretación a mis palabras, lo que estoy hablando, conforme al escrito está. Igual, en el libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 8, miren qué dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Señores, el apóstol Pablo también guardó los mandamientos de Dios. No sé de dónde sacan muchos religiosos que dicen que el apóstol Pablo en sus escritos, él dice que ya no hay que guardar la ley de Dios. En ningún momento dice el apóstol Pablo eso. El apóstol Pablo también guardaba los mandamientos de Dios. Él también se congregaba en el día de reposo. Y se los voy a demostrar. Miren, eso está en el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 14. Porque es lo que dicen muchos. Y es lo que a veces no entendemos. Y en las denominaciones cristianas y de muchas religiones, ¿por qué no descansan el día de reposo? Porque para ellos el apóstol Pablo menciona que ya no hay, porque no somos judíos. No sé por qué tienen enseñan eso cuando no es así. Cuando el mismo apóstol Pablo se congregaba el día de reposo. En el día de reposo él se congregaba. Miren, Hechos capítulo 12, versículo 14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Entonces, el apóstol Pablo, él también se congregaba los días de reposo. ¿De dónde sacan estos líderes religiosos que el santo sábado ya quedó atrás? Pero sí dicen que es malo la idolatría, sí dicen que es malo robar, hurtar, los demás mandamientos, dicen ellos que eso no se puede, ya no se debe de hacer porque eso es malo. Pero ¿por qué el cuarto mandamiento, que es un mandamiento que Dios mismo en el Edén lo bendijo, lo guardó y lo santificó, ahora ellos lo anulan? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué? Porque todas las religiones que no han puesto su fe, no están cimentados por medio de nuestro Señor Jesucristo, es lo que pasa. Hay malas interpretaciones y es lo que está pasando ahorita. Hay una gran apostasía en todas las religiones. ¿Por qué? Y muchos son engañados. ¿Por qué? Porque no leen. Porque siempre que se para, le dan la razón sin ellos estudiar lo que Dios nos ha dejado. Su santa palabra, la santa palabra que Dios nos ha dado. Miren, Santiago, el apóstol Santiago también hace mención de esto. Santiago capítulo 2, versículo 8. Miren qué dice el apóstol Santiago. Capítulo 2, versículo 8. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema,
Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometes pecado y quedas convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Y esto lo toman los versículos por decir, si no guardas bien la ley, te haces acreedor de todos. Siendo que ellos enseñan a no guardar el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque esto vino desde Constantino. Cuando hay una unión entre religión y Estado, se unen. Entonces, desde ahí empiezan a agarrar el día domingo como el día de reposo. Después que yo termine esta plática con ustedes, este estudio, voy a ponerles video donde la Iglesia Católica reconoce que el día del Señor es el día de reposo, el día sábado. Pero ellos hicieron el cambio del sábado al domingo. Qué locura esa, ¿no? Qué blasfemia poder ellos cambiar cuando la palabra de Dios es vigente. La palabra de Dios es clara y precisa. Y hay de aquel que le quite o le ponga, dice el Señor. Así dice la palabra del Señor. Así que nosotros tenemos que obedecer a Dios. Acerca de los que le hablé ahorita del Vaticano, que ellos cambiaron el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento de Dios, lo cambiaron ellos, ya estaba profetizado por el profeta Daniel, que Dios le enseñó al profeta Daniel todo eso. Miren, eso está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. ¿Tú crees que el diablo no te va a odiar por obedecer a Dios? El diablo te odia, me odia por obedecer los mandamientos de Dios. El diablo quiere que tú quebrantes los mandamientos de Dios, que te hagas acreedor de los mandamientos de Dios. En las religiones tienen que enseñar a las personas que debemos de amar a Dios guardando sus mandamientos, no como transgresores, sino porque hemos reconocido que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios y que necesitamos el perdón de Dios. Ahora, si ya nosotros somos perdonados y hemos reconocido que le hemos fallado a Dios, tenemos que entender que no debemos de seguir cometiendo los mismos pecados. No debemos de seguir en lo que siempre le hemos fallado a Dios. ¿Sí? Tenemos que obedecer a Dios en todo. Mira, Primera de Juan 2:7. Pongo estos libros para que vean ustedes que nos enseña que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. No son mandamientos que ya que sean nuevos, son los mandamientos que han estado vigentes, señores. Mis queridos amigos, ¿estás listo? Tú que me miras, que eres de cualquier religión, ¿amas a Dios? Guarda sus mandamientos. Amas a Dios, reconoce que eres pecador y que necesitas de Dios. No creo que muchos enseñen a que puedes seguir transgrediendo la ley de Dios. Siento que Dios ya te perdonó y sigas con lo mismo y lo mismo y lo mismo. No podemos ser así, queridos amigos. Si ya Dios nos perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo, no puedes seguir adulterando, no puedes seguir robando. Ahora, no puedes tampoco poner pretextos, es decir, el día de reposo fue para el pueblo de Israel y ya no para mí. No, el día de reposo sigue estando vigente. Mira, quiero demostrarte también
en el libro de Gálatas, mira qué dice el apóstol Pablo. Mira qué dice el apóstol Pablo. Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2, en su versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores dentro de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amigo, si ya fuimos perdonados por nuestro Señor Jesucristo, ya fuimos perdonados de nuestros pecados, no podemos volver a caer en lo mismo, porque nos vamos a hacer transgresores. Vuelvo a repetir, nuestro Cristo, el Rey de Gloria, nos perdonó, intercede por nosotros, por nuestros pecados. Ya Dios nos perdonó. No podemos volver a seguir adulterando, robando, porque nos ha dado sus santos mandamientos para emplearlos. Y Él menciona dos mandamientos: amarás al Señor con toda tu mente, toda tu alma y tu corazón. Y el otro es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué resalta aquí? El amor, amigos, el amor. Dios busca que guardemos sus santos mandamientos. Para ser el pueblo de Dios tenemos que ser obedientes a Dios. Tenemos que guardar la ley de Dios. No, ojo, no para salvación, sino por obediencia. Hay que ser obedientes ante Dios. Señores, el día de reposo es un día santo, un día en el cual mucha gente y muchas religiones se han olvidado, porque han dicho que por la gracia nosotros ya no debemos de guardar el día de reposo. Equivocadamente yo les contradigo eso. Equivocadamente yo les puedo decir a ellos que están mal lo que están diciendo. El cuarto mandamiento sigue estando tan vigente como cuando Dios lo bendijo, lo guardó y lo santificó desde la creación del mundo. No es para salvación, es por obediencia. Mira, Isaías, capítulo 58, en su versículo 13, si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca del Señor lo ha hablado. No soy yo, señores, es Dios. Ahora me podrán decir, eso fue antes. Señores, la palabra de Dios sigue estando vigente. Desde que se escribió el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios sigue estando vigente. Ahora, quiero terminar con estos dos libros. Bueno, un libro que trae dos capítulos muy interesantes. Es el libro de Apocalipsis, capítulo 12. El último libro que se escribió. Y es un libro paralelo, que va paralelo con el libro del profeta Daniel. Es un libro muy interesante que muchos temen, lo toman como un libro que no pueden interpretar o que no le entienden. Pero para mí, es mi libro preferido. Para mí el libro de Apocalipsis, ese libro a mí me encanta leerlo. Y lo he leído muchas veces.
Y me encanta leerlo. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, son libros proféticos, libros que nos hablan para los últimos tiempos. El libro de Daniel menciona acerca de lo que pasó en esos tiempos y hace mención de la cuarta bestia. Esa cuarta bestia es la que se está llevando en estos tiempos. Y el libro de Apocalipsis lo amplía y empieza a hablar acerca de lo que viene para estos tiempos finales. Señores, el libro de Apocalipsis en su capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señores, amigos, ¿eres del pueblo de Dios? Porque el diablo odia a los que guardamos mandamientos de Dios. El diablo nos odia. Ahora, ¿quieres ser del pueblo de Dios? El diablo ha atacado al pueblo de Dios una y otra y otra y otra vez. Desde el año 588 al año 1798 se llevó a cabo una persecución al pueblo de Dios terriblemente, donde mataron millones de cristianos, millones, miles de millones de cristianos. ¿Y cuál fue el delito de ellos? ¿Cuál fue? La palabra de Dios. ¿Cuál fue? El que no se sujetaban a Roma. Por eso ellos eran torturados. ¿Cómo se le llamó a eso? La Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, porque mataron a miles de millones de hermanos cristianos por creer en la palabra de Dios. Amigos, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Quieres ser del pueblo de Dios? Aquí está. El dragón se lanzó a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién ella? La mujer. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? ¿De qué mandamientos habla aquí el apóstol Juan? ¿Será que hay otros mandamientos más? No, señores. Hablan de los 10 mandamientos. Esos mandamientos que siguen vigentes. Y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir una y otra vez hasta que quede grabado en su mente de ustedes. Porque en mi mente está guardada, está grabado los mandamientos de Dios, que tenemos que emplearlo. Perfecto no soy, pero hay que esforzarse en guardar los mandamientos de Dios. Sé que hay momentos de arrebato, sé que hay momentos de muchas cosas, pero hay que orar y hay que entregarse a Dios. Mis queridos amigos, quiero terminar con este versículo. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigos, tú que me estás viendo, entrega tu vida a Cristo. Si amas a Dios, guarda los mandamientos de Dios, porque es buena. La ley de Dios es santa. Nunca vas a encontrar que ningún apóstol dijo: el sábado ya no es. Nunca, no hay ningún texto bíblico que te diga que ya no hay que guardar los mandamientos de Dios. Al contrario, ellos mismos guardaban los mandamientos de Dios y por eso ellos eran perseguidos. En el tiempo de la Inquisición, miles de millones de hermanos fueron torturados, quemados, fueron echados a las plazas para que los leones los comieran. Ellos, sus familias, sus hijos, todos ellos, todo por el Evangelio, por defender la palabra de Dios. Nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos y que se nos esperan cosas igual que esas, porque el diablo odia a todo ser que obedece a Dios. Como hijos de Dios, amemos a Dios, porque sabemos que nuestra redención
está muy cerca. Queridos amigos, les voy a dejar unos videos para que lo vean, que no es mentira lo que les digo. Que muchos están siendo engañados por sus religiones al no obedecer y no guardar los mandamientos de Dios. Porque debemos de guardarlo por amor y no por ley. Por amor, guardemos los mandamientos de Dios, porque amamos a Dios, porque somos salvos por medio de su Hijo amado. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Palabra de Dios. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado, después de que hallaran vacío el sepulcro. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Una verdad oculta tienes que saber. Hay tantas religiones en el mundo hoy.
solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey, mas no quieren su ley cumplir ni obedecer. Son 10 mandamientos los que nos dejó, en 2 tablas Jehová con su dedo escribió. Del 4º mandamiento el pueblo se olvidó. Acordarte has del día santo del Señor. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios, guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Tú me preguntarás, yo te responderé. Esa ley Jesucristo la clavó en la cruz. Mateo 5:17, Cristo dice así: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplir. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios, guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Santificad mis sábados, dice Jehová, que sean por señal entre mi pueblo y yo. Qué hermoso es saber que desde la creación lo apartó, lo bendijo y lo santificó. La ley es perfecta que restaura el alma, te hace ver lo oscuro de tu corazón. Aquí está la paciencia, los santos de Dios, guardan la ley y tienen la fe de Jesús. Guardan la ley y tienen la fe de Jesús.